Hoy les contaremos un poco de la historia de las constituciones de Colombia y Venezuela y realizaremos una comparación entre ellas. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre el contexto político de Colombia. En 1946 se rompió la hegemonía liberal que había durado 20 años con el triunfo de Mariano Ospina, un conservador. Con ello se evidenció el bipartidismo. El 9 de abril de 1948 asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, produciendo el Bogotazo. En 1950 fue el nacimiento de las guerrillas liberales campesinas, principalmente en los llanos orientales, Casanare, guiados por Guadalupe Salcedo. En 1953 subió al poder el general Rojas Pinilla para iniciar su periodo de dictadura como reacción contra las guerrillas. Se limitó bastante el periodismo y se logró aprobar el voto al derecho femenino. En 1958 los liberales y conservadores se aliaron para repartirse el poder del país, creando el Frente Nacional para turnarse la presidencia durante 4 gobiernos. En las elecciones del 19 de abril de 1970 se postuló Rojas Pinilla representando al partido ANAP. No ganó y muchas personas consideraron que se trataba de un caso de fraude electoral, lo cual incentivó la creación del M-19 y que comenzara el auge de las guerrillas con la violencia contra el Estado. El nacimiento del narcotráfico, apareciendo carteles tales como el de Cali y el de Medellín. En 1983 se exterminó a la UP, la Unión Patriótica. Se asesinaron alrededor de 3.000 líderes. En 1985 el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, destacando su papel urbano presionando al gobierno para no firmar el tratado de extradición. Y en 1989 los narcotraficantes iniciaron la violencia entre ellos mismos al darse cuenta de que Pablo Escobar quería adueñarse de todo el poder. Un ejemplo de estos enfrentamientos fue el atentado al DAS con un carro bomba. Ahora dándoles contexto político de Venezuela les cuento. La bonanza del petróleo incentivó los años dorados de Venezuela entre los años 50 y 70, pero cuando cayeron los precios del petróleo su economía se destabilizó. En 1976 Venezuela comenzaba a ser protagonista de un gran declive en su economía tras la nacionalización petrolera. En 1983 sufrió la depreciación de su moneda, lo que creó una inflación que ahuyentó a los inversionistas. Y las medidas tomadas por el gobierno para controlar esta inflación solo generaron corrupción. Esto provocó un descontento en la población, lo que hizo que se dieran las protestas convertidas en el Caracazo en febrero de 1989, donde hubo muchos disturbios y el gobierno declaró toque de queda en casi todo el país. Así el ejército tomaba bajo su control las ciudades más importantes y como consecuencia de este Caracazo hubo cientos de muertos. Hugo Chávez realizó 2 golpes militares y el primero fue un fracaso, pero ayudó a que la población le diera más aceptación. El presidente Rafael Caldera prometió que desestimaría los cargos para las personas que participaron en el golpe y lo cumplió. Vamos a continuar hablando sobre el contexto económico de Colombia. La violencia que agitó a Colombia en los 80 no ayudó a incentivar la inversión. Sin embargo, se pudo sobrellevar la inflación y tampoco se incumplió ningún pago de la deuda externa a diferencia de otros países. En 1978, Colombia logró su registro máximo en la tasa de aumento anual del Producto Interno Bruto, un 8.8%, gracias a la bonanza cafetera. En 1983 hubo índices negativos del crecimiento per cápita en el sector agrícola. El café seguía siendo el principal producto, aunque no con el mismo éxito. La recesión industrial comenzó a ceder en 1984, cuando la administración de Betancourt ajustó la tasa de cambio con el fin de corregir la sobrevaluación del peso que había sido causada por el narcotráfico. La industria petrolera comenzó a crecer, pero la producción no logró mantenerse al ritmo de la demanda nacional, por lo cual se tuvo que importar petróleo, pero luego se encontraron yacimientos en los llanos orientales, por lo cual se pudo volver a la exportación. El sector minero recibió beneficios del Estado para explotar carbón y níquel, principalmente en Córdoba. En 1990, bajo la administración de César Gaviria, se realizó la apertura al mercado mundial, reduciendo las restricciones al capital extranjero. Pasando ahora a hablarles del contexto económico de Venezuela, les puedo decir que en 1983 la economía entró en una gran crisis y la corrupción se hizo evidente. Se produjo en 1989 el Caracazo, del cual ya les platiqué, y con todos estos disturbios el Banco Latino se derrumbó, aumentando así la inflación. En 1992 se realizó el golpe de Estado realizado por Hugo Chávez
y en 1998 los venezolanos lo eligieron democráticamente, ya que era un militar que prometía que volvería al auge. Durante su gestión, en los tiempos de bonanza petrolera, el país creció, pero cuando los precios cayeron, no hubo forma de rescatar la economía. Chávez, al salir de la cárcel, recriminó la corrupción. En 1998, Chávez ganó las elecciones y el Producto Interno Bruto de Venezuela volvió a crecer. La inflación bajó, realizó el desmantelamiento sistemático de la estructura institucional del régimen anterior y para lograrlo propuso crear una nueva constitución recibiendo el apoyo de la población. Y así fue como el cambio de la constituyente de la República de Venezuela se dio mediante un referéndum constitucional, pero en el caso de Colombia fue diferente. La violencia con una gran reforma política. El presidente le dio vida jurídica a la idea de miles de estudiantes de convocar una constituyente que acelere el cambio político en Colombia. Se trata de un voto común y corriente que principalmente busca que los ciudadanos colombianos digan sí a la convocatoria de una asamblea constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente se dio por el movimiento de la Séptima Papeleta. Los presidentes de esa época eran Virgilio Barco y César Gaviria. La constituyente se realizó mediante 74 constituyentes, 70 eran de partidos políticos y 4 representaban a los grupos armados desmovilizados. Esta asamblea se dividió en 5 comisiones. La primera era de los derechos fundamentales, la segunda del ordenamiento territorial, la tercera de reformar al gobierno y al Congreso, la cuarta sobre justicia y la quinta sobre la economía. Algunos de los factores de poder que participaron en la creación de esta constitución fueron el EPL, la Alianza Democrática, la Unión Patriótica, la Unión Cristiana, grupos indígenas, Salvación Nacional, liberales, conservadores, Fondo Monetario Internacional y el narcotráfico. En el caso de Venezuela, esta constitución de 1999 la hicieron 128 miembros diputados de la Asamblea. Estuvo compuesta por representantes y grupos tribales indígenas que podían volver a escribir la Constitución de la Nación en 180 días, asumiendo facultades plenipotenciarias por encima de todos los poderes existentes. A continuación les hablaremos de las cosas que cambiaron y las cosas que se implementaron en las nuevas constituciones. Algunas de las innovaciones de la Constitución de 1991 fueron que declaró que todos los matrimonios están sujetos a la ley civil, declaró que el Estado era laico, asimismo dio igualdad a todas las denominaciones religiosas, restituyó el nombre colonial de Santa Fe para la capital, se delimitó el estado de excepción, se prohibió la extradición para los nacionales, se amplió la parte dogmática de la Constitución donde indican los derechos fundamentales, otorgando, por ejemplo, la libertad de culto y los derechos de los indígenas. También se reformaron sus mecanismos de protección. Por ejemplo, se creó el recurso de amparo, conocido como la acción de tutela. Se reconoció a Colombia como un Estado social de derecho garantizado, organizado, como república unitaria descentralizada. Se reemplazó la democracia representativa por una democracia participativa. Se estableció un sistema judicial acusatorio basado en la Fiscalía General de la Nación. Se creó la Corte Constitucional, reemplazando la Sala Constitucional dependiente de la Corte Suprema de Justicia. En la Constitución de Venezuela de 1999, al igual que en la de Colombia, se implementaron los derechos de los indígenas y ambientales. En esta se permitió la reelección, se implementó la figura del vicepresidente, se rehizo el Poder Judicial pasando de 3 a 5 poderes. Se otorgó el poder del decreto ejecutivo, el presidente ganó el poder de disolver el Congreso, se aumentó el periodo presidencial de 5 a 6 años y se concedió el voto a los militares activos. Vamos a hablar sobre las clasificaciones de la Constitución colombiana. Es escrita porque está instaurada en un documento y por eso es codificada y es extensa. Es formal porque indica los requisitos que se deben seguir para la elaboración normativa. Es derivada puesto que está inspirada en otras constituciones y adopta políticas externas. Es rígida porque para su modificación se requiere seguir un proceso específico ante las autoridades competentes. También es programática porque tiene contenido ideológico, pero al mismo tiempo es utilitaria porque establece la organización del poder del Estado. Es nominal, ya que lo estipulado en ella no es concordante con la realidad, sin embargo, es un objetivo a cumplir. La Constitución de Venezuela se caracteriza por ser codificada, escrita, material porque se centra en fundamentar la normativa relativa al funcionamiento del Estado, derivada, flexible porque su proceso de modificación no es muy riguroso
y es semántica porque se usa como instrumento para eternizar la intervención de los detectores fácticos del poder. Impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Vamos a hacer de la nuestra una patria próspera y pacífica. Colombianos, bienvenidos al futuro.